En Romanos capítulo 5, los primeros versículos que dicen: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos pues a ir considerando cuáles son las bendiciones del Señor que nos da a través de la justificación por la gracia y por la fe. Hay una serie de bendiciones que este pasaje nos explica, nos va mencionando y explicando. La primera de ellas es que tenemos paz, ¿no? Justificados por la fe, tenemos paz. Y esta paz la tenemos con Dios, pero es una paz que se hace extensiva, ya que al estar en paz con Dios, que es lo más importante, es una paz que se hace presente en nuestras vidas y que a partir de nosotros se expande. Es decir, se canaliza a través de nuestras vidas. Gracias a estar en paz con Dios, también podemos estar en paz con nosotros mismos. Y si estamos en paz con nosotros mismos, también nos será posible estar en paz con los demás, con aquellos que convivimos. Y también incluso podríamos intentar algo que es absolutamente necesario: estar en paz en la tierra en la que Dios nos ha puesto para vivir, ¿no? Nos dicen que nos espera un verano abrasador. No lo digo para asustaros, pero ya va siendo así. Desde el año 2000, los veranos más calientes, los años más cálidos, ¿no?, de temperaturas más altas, pues han venido desde el 2000 para acá. Nunca antes se habían conocido estas temperaturas en la Tierra. Se están fundiendo los hielos de las grandes montañas. El Pirineo pronto se va a quedar sin glaciares. Es increíble, porque hemos visto, bueno, pues las nieves eternas del Pirineo pueden dejar de serlo y se van a convertir en agua, ¿no? El verano pasado estuvimos con Dan en el pico más alto de los Pirineos, el Aneto, y era impresionante. Veías, bueno, pues hay kilómetros de hielo, de nieves, que siempre han estado ahí desde que tenemos memoria, pero que los especialistas dicen se están fundiendo, y a una velocidad muy grande, ¿no? También sucede lo mismo en los Alpes, en los Andes, en el Himalaya, en los polos. Así que la paz con Dios, en este sentido, a partir de esta obra maravillosa de la salvación que nos permite estar en paz con Dios, también podemos estar en paz con nosotros mismos, con los demás, incluso en el mundo en el que vivimos. La paz se ha hecho realidad gracias a Jesús. Y esto es una gran bendición que trae beneficios espirituales a nuestra vida, ¿no? Cosas que nos hacen bien, que nos ayudan, que nos hacen ser mejores personas, que nos hacen ser de bendición para los demás. La paz con Dios es realidad gracias a Jesús, porque es por Él que hemos sido justificados. Lo dice muy claro el versículo 1, esto ha sido posible por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la paz con Dios nos permite también gozarnos en la esperanza de la gloria de Dios, ¿no? O sea, es nuestra herencia, ¿no? La paz, que normalmente va acompañada del gozo, de la alegría, de sentirnos amados y cuidados por Dios, pues esto es nuestra herencia, es nuestra esperanza. Y de todo esto nos va a hablar el texto de hoy. Mi pregunta es, ¿realmente valoramos este regalo que nos dice la Escritura, que es una paz como un río, inmensa, que fluye en nuestras vidas? Nos dice también la Escritura
que no es la paz que conoce el mundo, que el mundo tiene una paz que es una especie de ausencia de guerra, de conflicto, pero la paz de Dios es mucho mejor, mucho más grande, es diferente, abarca muchas más cosas. La paz con Dios, nos dice Jesús, que Él nos la da y Él nos la deja, y que no es como el mundo la da, ¿no? Mi paz os dejo, mi paz os doy, y mi paz no es como la que os dará el mundo. También nos dice Filipenses capítulo 4, que el Dios de paz nos bendice con su paz, de tal manera que la paz de Dios es como si protegiera nuestras mentes de la angustia, de la ansiedad, ¿no? Nos dice ese texto, nos promete que si llevamos todo a Dios en oración, ¿no? Por nada estéis afanosos, no os angustiéis ni caigáis en ansiedad por las cosas, por nada estéis afanosos, porque si llevamos todo a Dios en oración, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestras mentes y vuestros corazones en Cristo Jesús, ¿no? Y es un término militar de protección, guardará, ¿sabes? Protegerá nuestras vidas. Así que mi pregunta es, ¿realmente valoramos este gran regalo que Dios nos ha dado? ¿O como que ya estamos acostumbrados, pensamos que es normal, que eso ha de ser así, que siempre será así? Y no es verdad, ¿no? Es un regalo de Dios, es una bendición de Dios y debemos estar muy agradecidos de haber experimentado esto. Por otra parte, la segunda gran bendición que encontramos en este texto que hemos leído es el gozo. Versículo 2 nos habla de que tenemos una amplia y generosa entrada por medio de la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos, nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, vamos a hablar ahora del gozo, que normalmente va de la mano con la paz, ¿verdad? La paz es el gozo en estado de reposo, y el gozo es cuando la paz sonríe y está contenta y está danzando de alegría, ¿no? Pero normalmente, ¿cuál es el resultado de la salvación? Pues el gozo y la paz, ¿no? Estos son los frutos de la salvación. ¿Cuál es el reino de Dios? ¿Cómo se caracteriza el reino de Dios? Pues por la justicia, por el gozo y por la paz. Realmente es como un binomio que van inseparables. Si no tienes paz, difícilmente podrás estar gozoso, ¿verdad? ¿Cómo vamos a estar gozosos si estamos llenos de ansiedad, de angustia, de preocupaciones? Pero cuando experimentamos la paz de Dios, eso también abre las puertas al gozo del Señor, el gozo de la salvación. Así que tenemos aquí una palabra que nos asegura que estamos firmes en la gracia de Dios, que es la que nos justifica y nos da la paz y el gozo. Estamos firmes, esta palabra es muy gráfica. La palabra que se utiliza, lo utiliza Pablo aquí, es de donde viene nuestra palabra estaca. ¿Vale? Una estaca bien plantada no se mueve, ¿no? Yo tenía, espero que ya no vuelva a pasar, pero antes ponían el circo de Rubí, lo ponían justo delante de nuestro piso, ¿no? A tocar, ¿no? Y entonces era impresionante ver, clavan unas estacas de hierro casi de este tamaño para aguantar la carpa principal, es el circo Raluy, es un circo de los grandes. Entonces era impresionante ver 3 o 4 hombres dándole con el mazo a esa estaca, y esa estaca aguantaba las maromas principales que aguantaban la carpa principal del circo, ¿no? Y lo que nos dice la palabra de Dios es que nosotros en la gracia de Dios estamos firmemente anclados como una estaca bien clavada. Estamos firmes en Él. Y podemos experimentar el gozo del Señor. Este gozo, hermanos, tiene varias razones en nuestra vida. Podemos estar gozosos porque tenemos la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sabéis lo que teníamos antes? Estábamos destituidos de la gloria de Dios y ahora, sin embargo, nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios, ¿no? Hemos pasado de muerte a vida,
de la angustia y la ansiedad a la paz. Y ahora el gozo nos dice que realmente podemos tener gozo porque tenemos esperanza, la esperanza de la gloria, y no cualquier esperanza, una esperanza viva en la gloria de Dios, la gloria que un día compartiremos con Él. Y en segundo lugar, la segunda razón para nuestro gozo, ¿no?, es que también nos gloriamos, es decir, nos alegramos, no perdemos la paz ni el gozo aunque estemos en tribulaciones. La tribulación es lo que experimenta el cristiano cuando tiene problemas que vienen de fuera. Tú imagínate, tu vida cristiana debe ser una vida de testimonio. Y como que hablas del Señor, pues eso puede desencadenar todo tipo de reacciones. Puedes ganar amigos y puedes perder amigos, ¿no? Yo hace un par de días tenía una conversación con unas personas que no conocía, ni ellos me conocían a mí, pero son muy famosos y me los encontré y entonces me salió así. Digo, mira, yo os conozco porque os sigo, ¿no? Hoy puedes ser amigo, entre comillas, de los famosos porque los ves en las redes sociales, ¿no? Y empecé a hablar con ellos y, bueno, muy, muy simpáticos, muy amables. Estuvimos hablando 15 minutos del Señor. Y entonces me dijeron, no, son unos alpinistas escaladores muy famosos. El joven, además es una historia, es lo que les dije. Digo, mira, es una historia muy bonita la vuestra, porque escala siempre con su padre. ¿No? Es un muchacho que ya debe tener 30 y tantos, imagino, y desde pequeñito, desde jovencito, ¿no?, que escaló, que él cuenta su historia y dice que era un adolescente más bien obeso, ¿no? Y ahora lo ves y parece músculo man, ¿sabes? Es una pasada. Y entonces siempre está, y yo me identifico mucho porque sé que su padre debe estar sufriendo, ¿no? Muchas veces cuando ve al hijo ahí encaramado, con escaladas dificilísimas, es de la élite mundial, en su especialidad de los 5 mejores del mundo, sin duda, ¿no? Y además de España hay 2, él y otro, que son unos cracks, ¿no? Bueno, pues lo que os decía, ¿no?, que al hablar con esas personas, es difícil, ellos enseguida se confesaron, somos ateos, pero bueno, yo seguí dándoles testimonio y les expliqué un poco lo que había sido mi experiencia, y entonces el padre me dijo, pues, oye, dice, tendrías que escribir un libro, porque si tú antes estabas así como nos lo has contado, y ahora estás predicando a Dios, tú sería muy bueno que escribieras un libro, Total, fue muy gracioso porque después me acordé, digo, cuando lo diga no se lo van a creer, y yo pensé, hombre, mejor una imagen que 1000 palabras. Y salí corriendo detrás de ellos y digo, por favor, ¿os podríais hacer un selfie conmigo? Así que es la primera vez en la vida, ya soy más joven que hace una semana, porque ya he pedido un selfie a los famosos y todo. Pues bien, realmente fue interesante y fue, yo creo que guiado por el Señor, pues yo soy más bien tímido, pero esta vez me salió así de natural. y ya os digo, la reacción de él al final dijo, ostras. Y les dije, mira, vamos a orar por vosotros, ¿no?, para que el Señor os guarde. Dice, bueno, lo que hagas para nuestro bien y con buena actitud, lo recibimos. Aunque nosotros no creamos, lo recibimos. Realmente fueron muy amables. Entonces, lo que nos dice este texto es que a veces el testimonio, si das con personas amables, pues todo va bien. Pero según con quién hables, puede reaccionar muy mal. Y esto puede traer incluso persecución. Ya sabéis que los cristianos del primer siglo se caracterizaron porque iban a por ellos. Había una persecución a muerte, ¿no? Ellos daban testimonio de Jesús, que era el Señor. Los romanos decían, no, que el Señor es César, ¿no? Y el saludo obligatorio en el Imperio Romano tenías que saludar a tu vecino, en vez de decirle buenos días, le decías, César es Señor. Ese era lo impusieron por ley como saludo obligatorio. Claro, los cristianos que decían, no, es Jesús quien es el Señor de señores, aunque César sea un señor, César no se atribuyó ese título en el sentido de que era un señor,
sino que era el Señor, entonces se atribuían títulos divinos, ¿no?, los césares. Entonces cayeron en ese grave error idolátrico y muchos cristianos murieron por decir, no, el que es verdaderamente el Señor Supremo es Jesús, no el César, ¿no? Esto formaba parte de su testimonio. Entonces, lo que vemos aquí en este pasaje es que cuando llega la tribulación, porque hemos dado testimonio, porque nuestra vida es un testimonio y otras personas se sienten como ofendidas o molestadas porque vives de una forma más recta o que muestras sus debilidades y pecados, cuando la tribulación llega, cuando llegan los problemas desde afuera, por lo que tú eres y por tu testimonio como cristiano, entonces nos dice la palabra de Dios que esto va a ser, Dios es tan poderoso que va a hacer que esto sea para tu bien. Porque la tribulación va a producir paciencia, perseverancia, porque la paciencia va a producir en ti un carácter probado por fuego y un carácter probado y aprobado por Dios. Y además, esto va a traer esperanza a tu vida. O sea, en un sentido, pasar por las pruebas y tribulaciones en comunión con Dios nos hace más fuertes y hace nuestro testimonio, el testimonio que quieren anular, lo hace todavía más poderoso. Y esto es lo que dice el texto, ¿no?, de que realmente la palabra de Dios nos dice, mira, cuando sea necesario y por poco tiempo, os vendrán toda clase de pruebas. Unas de las pruebas que nos llegan son las tribulaciones que vienen de afuera. Pero esto es solo cuando es necesario y por un poco de tiempo. Y Pablo también dirá, esto lo dice 1 Pedro 1, Pablo en 2 Corintios 4 nos dice que es tan leve, ¿no?, ligera, liviana, tribulación momentánea, corta, breve, no tiene ni punto de comparación con el eterno peso de la gloria, que es de lo que nos habla Pablo aquí en Romanos, ¿no?, que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que Dios es nuestra alegría y podemos siempre regocijarnos en Él. Pablo nos dirá en Filipenses 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os lo digo, regocijaos en el Señor. Porque aunque las cosas a nuestro alrededor vayan mal, siempre podemos gozarnos en el Señor y en la salvación tan maravillosa que nos ha dado. Y así que la tercera gran bendición que encontramos aquí es la esperanza. La esperanza, como os decía, antes estábamos destituidos de la gloria de Dios a causa de nuestros pecados y ahora tenemos esperanza de que un día gozaremos por toda la eternidad del Dios de la gloria y estaremos en la gloria de Dios para siempre. La esperanza nos da confianza ante el futuro, ¿no? Podemos mirar el futuro de forma muy negativa, pesimista, ¿no? Antes yo he sido pesimista, digo, estamos en un planeta que cada vez pasamos más calor, cada verano es peor, ¿no? Y bueno, es realismo, pero es mirar realmente el futuro, ver lo negativo, lo amenazante del futuro. La esperanza es todo lo contrario. Miras al futuro y lo ves con los ojos de la fe y ves que el Señor está ahí y que no hay nada ni nadie que te pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y esto te da esperanza y esto te da ánimo. Tenemos una esperanza viva. La esperanza además no es sentarte cómodamente en un sillón a esperar. La esperanza nos da nuevas fuerzas para la batalla. La esperanza es que vamos a ganar la batalla, pero hay que luchar. La esperanza es que somos colaboradores de Dios, que hay muchas dificultades, que puede haber tribulaciones, pero somos colaboradores del Señor y vamos a seguir colaborando con Él en su obra y vamos a ver fruto, porque el Señor nos ha dicho que todo lo que trabajemos en el Señor, si estamos firmes y constantes en la obra del Señor, creciendo en ella siempre, todo lo que hagamos en el Señor no va a ser en vano.
Es decir, otra forma de traducir esta frase es: no se va a quedar sin fruto, no va a ser estéril. Lo que hacemos en la obra del Señor tiene más garantías que, os lo aseguro, más que invertir en bolsa o en planes de ahorro de estos de intereses variables, ¿no? Allí lo que invertimos ahí es hacernos tesoros en el cielo, y además el Señor ha prometido que va a bendecir esta labor en el Señor, que esta obra va a dar su fruto. A veces yo mismo, no os estoy acusando de nada que no vea también en mi propia vida. A veces no tenemos esta esperanza cuando hacemos cosas en la obra del Señor, ¿no? Las hacemos porque es nuestro deber, las hacemos porque es lo correcto, porque la palabra de Dios nos lo dice, y nos falta este elemento tan importante de la esperanza. Hermanos, lo hacemos y vamos a ver la gloria de Dios, y Dios está involucrado en esto. Somos nosotros los que colaboramos con Él. Cuando damos testimonio a alguien, ¿verdad? Cuando damos testimonio a alguien, ya Dios le ha dado testimonio primero, a través de la creación, a través de su conciencia. La conversación que yo tuve con este padre y su hijo, con el padre no sé cómo se llama, el hijo es Edu Marín, la conversación que tuve, seguro que está ahí, ¿no? Y que les va a hacer pensar, ¿no? Que en algún momento van a decir: ostras, Dios mío, ayúdame. Otro día os cuento otra, pero hoy ya, por amor al tiempo, nos quedamos con esta solo, ¿no? Pero Dios puede hacer llegar a la gente más especializada, a los más cracks, a los número uno del mundo, los puede hacer llegar a su situación imposible, a la horma de su zapato, a una situación en la que digan: Dios mío, ayúdame, ¿no? Y esto ha pasado hace una semana en el Himalaya, ¿no? Dios mío, ayúdanos, ¿Os imagináis de estar 5 días subiendo por 2.000 metros de nieve de 80 grados, o sea, prácticamente verticales, y cuando por fin consiguen llegar arriba, medio muertos de frío, a una montaña de 7.100 metros, les coge el ciclón de los monzones que son típicos de esta época, pero a ellos les cogió un ciclón. Tuvieron que pasar 4 días enterrados allá arriba, sin comer, antes de poderse plantear de empezar a bajar. Y hay que escuchar, y eran de primer nivel mundial, hay que escuchar como decían: si Dios quiere, saldremos de esta, ¿no? Con la última batería que le quedaba en el teléfono satélite, le faltó decir: orad por nosotros, porque si Dios no lo remedia, de aquí no salimos. ¿Vale? Les faltó decir esto, pero invocaban a Dios, y yo he notado que era con mucha sinceridad, Y eso ha pasado muchas veces. Dios nos lleva a situaciones en las que vemos que es un Dios de amor, y que todo aquel poder, fuerza, inteligencia, todo aquello en lo que confiábamos humanamente, se puede deshacer en un momento, y solo te queda que Dios te ayude. Y si Dios no te saca de ahí, no sales. Así que oremos por la palabra de Dios, que corra y sea glorificada. Y esto nos lleva a la cuarta gran bendición que tenemos en este pasaje, que es la gloria de Dios. El Dios de la gloria nos colma de su amor. La esperanza que tenemos en Dios no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios es el gran motor de nuestra vida. Nuestras vidas han cambiado cuando hemos conseguido entender cuán grande y maravilloso es el amor con el que Dios nos ama, hasta el punto de redimirnos, de enviar al Hijo de su amor para que Él muriera en nuestro lugar y nosotros pudiéramos ser perdonados, justificados, reconciliados y salvos. Es maravilloso, hermanos. Este amor fluye desde Dios como un río caudaloso
y llega a tu vida e inunda tu corazón. Esto es lo que dice el versículo 5, ¿no? De que el amor de Dios ha sido derramado abundantemente, caudalosamente, en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos este tesoro en vasos de barro. El pecado lo que hace es que el barro lo rompe, lo cuartea, ¿no? Nuestras vidas, llenas del precioso tesoro de todo lo que Dios nos da, se mantienen como realmente especiales y llenas de algo precioso, hasta que llega el pecado y rompe. El pecado pone una barrera entre Dios y nosotros. El pecado agrieta este vaso de tal manera que el tesoro que hay en él se escapa, ¿no? Es como una cisterna agrietada de la que se escapa el agua y pierde toda el agua. Así que pidamos a Dios que perdone nuestros pecados y que nuestras vidas sean canales del amor de Dios, ¿no? Que no impidamos con una barrera que el amor de Dios llegue a nuestra vida y a través de nosotros llegue a la vida de otras personas. Porque podemos nosotros también, sí, sobre todo, mirad, aquí deberíamos recordar la oración de Pablo en Efesios capítulo 4, cuando nos dice que, es en el capítulo 3, al final del capítulo 3, nos dice de que seamos capaces de conocer el amor de Dios, la altura y la profundidad del amor de Dios, la anchura y la longitud del amor de Dios. De este amor, dice Pablo, que excede todo conocimiento, ¿no? Pero deberíais ser capaces de comprender con todos los santos cuán grande y maravilloso es este amor. Y esto es lo mismo que Pablo está diciendo aquí, ¿no? El amor de Dios es derramado en nosotros cuando entendemos cuánto nos ama Dios y de qué manera nos ha amado Dios. Y Pablo, en los versículos finales que hemos leído, pues entonces nos dice, mira, Dios te ama tanto que cuando tú estabas enfermo espiritualmente, murió por ti, que eras un impío, versículo 6, pero Dios envió a su Hijo para que muriera por ti. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, quizá alguno morirá por una persona buena, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores, siendo enemigos de Dios, siendo impíos, estando llenos de esta enfermedad espiritual que es el pecado, Dios envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Y entonces, dice el versículo 9, como ya estamos justificados y perdonados por su sangre, pues por medio de Jesucristo seremos salvos de la santa y justa ira de Dios que se descarga sobre el pecado. Así que, si siendo enemigos, versículo 10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio del Señor Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Cuando la palabra nos dice que estamos en paz con Dios, está hablando de reconciliación. La reconciliación es que Dios nos ha cambiado de tal manera, ha quitado todo lo que estorbaba nuestra relación con Él. Teníamos un pecado y lo ha perdonado. Estábamos manchados por nuestras faltas y estábamos afectados y contaminados por malas ideas, malos deseos, y Dios ha quitado todo esto para que pudiéramos, como hijos amados, cuidados y protegidos por Él, que pudiéramos reconciliarnos con Él, ¿no? Es como cuando el hijo pródigo llega y va pensando en ¿qué le diré a mi padre para que me perdone? Pero el padre ya está esperando en el camino y cuando el hijo todavía está lejos ya está con los brazos abiertos deseando abrazarle, ¿no? Dios ha hecho esto, ¿no? Él, a través de Jesucristo, ha cambiado todo, ¿no? La reconciliación implica un cambio y el cambio es posible porque Jesucristo ha muerto y ha sido la propiciación de nuestros pecados. Así que vamos a dar muchas gracias a Dios
por estas 4 bendiciones que hemos visto hoy aquí. Dios, justificados por la fe, las bendiciones de la justificación son la maravillosa paz de Dios, el gozo del Señor que puede llenar nuestras vidas, vivir con esperanza, y una esperanza que nos da ánimos y fuerzas en esta batalla que estamos viviendo, y además podemos vivir llenos de algo tan maravilloso como es el amor de Dios, y podemos ser canales de este amor para que el amor de Dios llegue a través de nuestro testimonio, nuestras acciones, nuestras palabras, que pueda llegar a otras personas que le necesitan. Gracias al Señor por esta bendita porción de su palabra que tiene tanto que aportarnos. Estemos pues pero que muy agradecidos a este Dios tan bueno que nos colma de bendiciones. Que los bendiga.